Gracias, Carlos. Buenas noches. Y bueno, nos encontramos justamente con el padre Juan Ángel López para que nos amplíe o nos dé algunas luces con respecto a este error que se ha estado cometiendo, quizás de manera involuntaria o por algún desconocimiento, ya que han manifestado directamente el aborto ya no es pecado. Entonces, aclaremos esta situación. Bueno, hemos terminado el año de la misericordia con un fuerte mensaje, por una fuerte carta que ha enviado su santidad Francisco, y pues quizás se malinterpretó uno de los párrafos, pero que sea el padre Juan Ángel López quien nos amplíe. Padre, buenas noches. Buenas noches, Marco. Buenas noches a Carlos en estudio y a todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, es que también hay que admitir que hay algunos que no es que no entienden, sino que no quieren entender. Sencillamente, la carta es muy clara. Puede haber efectivamente un desconocimiento de cómo funciona la vida de la Iglesia. En ningún momento se ha negado el hecho de que el aborto sigue siendo un crimen, sigue siendo un delito, sigue siendo un pecado gravísimo, no grave, gravísimo. Precisamente por el hecho de que se trata de un pecado tan grave, pastoralmente la Iglesia siempre ha funcionado que algunos de los pecados más graves quedan reservados o al obispo, e incluso hay 5 de ellos que quedan reservados al Papa, a la potestad apostólica que tiene el Papa y los obispos como sucesores de los apóstoles. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el caso del aborto, el aborto es un delito tan grave que estaba reservado únicamente al obispo, y el obispo en cada diócesis delegaba a algunos sacerdotes. Normalmente en las diócesis existen lo que se llaman los penitenciarios. Entonces los penitenciarios eran los sacerdotes encargados a nombre del obispo de absolver estos pecados. Aquí en la arquidiócesis, por ejemplo, se estilaba que todos nosotros los párrocos teníamos la potestad de absolver a la persona que, consciente de su falta y arrepentida de ella, venía y confesaba su pecado de haber cometido o de haber participado, de haber colaborado en un aborto. ¿Qué es lo que hizo el Papa Francisco? Durante todo el año de la misericordia, él permitió que ese pecado en particular no únicamente fuera absuelto por estos sacerdotes en particular, sino por todos los sacerdotes. Al final del año de la misericordia, él lo único que ha hecho es extender este permiso para que todos los sacerdotes en el mundo entero que tenemos responsabilidad y podemos, porque no todos, algunos que por situación particular no deben y no pueden absolver, no pueden escuchar confesiones, pero en general todos los sacerdotes ahora tenemos la posibilidad, la potestad de absolver este pecado grave. ¿Por cuánto tiempo se extendió, padre, o ya queda establecido permanentemente? Dice el Papa permanente. Él habla de permanente. Si efectivamente él es el legislador universal, entonces por lo tanto él puede decidir y él puede tomar estas decisiones. Hay algunos detractores incluso dentro de la Iglesia que han llamado la atención sobre esto porque dicen, bueno, ¿cuál era la razón saludable que estaba detrás del hecho de permitir que únicamente algunos sacerdotes? Porque, y hay que entenderlo, tienen una razón también al momento de decir, de opinar de esta forma. Dicen, ok, lo que pasa es que cuando se trata de una situación humana, existencial, tan dura como una persona que comete un aborto, ella busca un auxilio, no solamente confesarse, busca un auxilio de orden espiritual. Y entonces, por ejemplo, un sacerdote recién ordenado que de repente no tiene tanta experiencia, entonces, hombre, sería mejor un sacerdote un poco mayor, un sacerdote con un poquito más de experiencia. Ok, eso es legítimo, es válido. Pero el otro problema, que también es de línea pastoral y es el que está atajando el Papa y que tiene toda la razón de hacerlo, yo particularmente no me dejo de sorprender de las maravillas que hace el Santo Padre, inspirado por el Espíritu Santo. La otra razón es la siguiente: supongan, yo voy a confesarme y entonces lo difícil que ha de ser para una persona que ha cometido un acto tan deleznable y busca confesarse. Y le dice el padrecito, mire, resulta ser que yo no le puedo absolver de ese pecado porque yo soy un sacerdote que no tiene ese permiso. Vaya, busque al padre Juan Ángel que la va a atender allá en la parroquia mañana. Ya solo hecho de que obligue a la persona a hacer ese movimiento, entre ese acto de ir a buscar un sacerdote para luego tener que ir a buscar a otro, es probable que se pierda. Y entonces por eso es que el Papa dijo, no, mejor todos los sacerdotes pueden absolver de este pecado. Lo lógico también detrás de esto es que si yo no tengo tanta experiencia para tratar ese tema, no le puedo ayudar tanto a la persona, ahí sí le diga, después de absolverle, te recomiendo que busques de repente a alguien que te ayude un poquito más desde el punto de vista psicológico y espiritual. Para terminar, entonces, dejar claro, padre, el aborto sigue siendo un pecado y muy grave. Gravísimo. No muy grave, gravísimo. Sigue siéndolo porque es un crimen,
es matar a una criatura, es matar a un ser humano. No me van a decir ustedes que matar a alguien no es un delito grave. Por lo tanto, a menos de que sea evidentemente en defensa propia, pero eso es otra historia. Pero en este caso evidente sigue siendo un pecado grave y muy grave. Muy bien. Bueno, ya con estas aclaraciones, nosotros pues estaremos en nuestras redes sociales divulgando esta carta, pues este mensaje tan hermoso que nos ha dejado su Santidad Francisco, para que ustedes la lean y la disciernan en sus distintos grupos pastorales y también se pueda difundir en las demás redes sociales y los medios de comunicación para evitar este tipo de confusiones y no confundir tampoco al teleauditorio, radioescuchas e incluso lectores de los demás medios escritos. Yo con este informe, Carlos, retorno con usted. Buenas noches.